Este es el cuarto año que realizamos este ejercicio y, aunque reconocemos que la Comisión ha ido mejorando la metodología de estos informes, estamos lejos de tener un instrumento efectivo y eficaz para proteger el Estado de Derecho en la Unión Europea. Si la Comisión no pone soluciones para cada problema identificado y aplica mecanismos de sanción a los Estados que lo ignoren, correremos el riesgo de convertir este informe en un mero trámite repetitivo lleno de lenguaje eufemístico y artificial. O lo que es peor, en una pista de aterrizaje para hacer política partidista y nacional. Lo vimos en el debate del Estado de Derecho de España hace unos meses y ya lo estamos viendo hoy. Señores del PP, de Vox y de Ciudadanos, ¿tanto miedo tienen de un borrador de ley que pasará todos los filtros políticos y constitucionales que ustedes siempre han defendido? ¿Ahora de repente les preocupa el Estado de Derecho en España? ¿No nos decían lo mismo cuando era sólido, cuando denunciábamos el juego sucio del ministro de Interior en la Operación Cataluña? ¿No decían que España era una democracia plena y consolidada mientras justificaban el uso de Pegasus para espiarnos de forma ilegal? ¿O mientras había presos políticos? ¿O mientras bloqueaban la reforma del Consejo General del Poder Judicial? A ver si uno de los problemas principales que tiene el Estado de Derecho en España sea que no exista una derecha mínimamente democrática.